Muy buenas tardes, clase. Mi nombre es Giancarlo Jaramillo, estudiante de la Universidad Estatal de Milagro, carrera Pedagogía en Idiomas Nacionales y Extranjeros, modalidad en línea. Lo que traigo hoy es un pequeño proyecto acerca de lo que es la estadística para calcular la mediana, la moda, este, y otras variables. Como título del proyecto, pues tenemos lo que es el diagnóstico y seguimiento de hábitos de estudio, en el cual vamos a hacer uso de los recursos y rendimiento de la asignatura de estadística en estudiantes en la carrera de pedagogía de los idiomas mediante una estadística descriptiva. ¿Qué queremos llegar con esto? En que se ha observado que parte del estudiantil presenta diferencias para la consistencia de su estudio, en el cual el uso de recursos en el aula, la resolución de ejercicios y la comprensión de los contenidos que se expresan en la clase. Prácticamente estas variaciones pues repercuten en lo que es el desempeño académico de los estudiantes y en la forma en que los estudiantes interpretan tanto tabla, gráfico y resúmenes numéricos. Tenemos lo que es una problemática, pues vamos a aplicar métodos estadísticos en los cuales se va a diagnosticar hábitos de estudio y el rendimiento del grupo y la organización con información en base de datos. Para el desarrollo del componente práctico, pues tenemos lo que es en que todos los estudiantes del segundo semestre de la UNEMI matriculados en la asignatura estadística, pero ellos dentro de lo que es la carrera Pedagogía de los Idiomas en modalidad en línea. Vamos a diagnosticar lo que es su rendimiento. Para esto vamos a tener el marco poblacional en el cual el marco poblacional de la presente investigación constituye un registro de 86 estudiantes matriculados en tal asignatura. Pero en esta parte, marco de estudio, pues vamos a destacar que solo vamos a seleccionar 30 estudiantes, los cuales van a participar en la aplicación de un cuestionario y la recolección de datos. Aquí vamos a hacer lo que es, vamos a sacar un porcentaje, el cual es el 34,9% de la población total. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dividir 30 personas que tomamos como muestra del marco poblacional, que es 86. Vamos a multiplicarlo por 100 y nos va a dar un promedio de 34,88 y redondeado da 34,9%. ¿Cómo vamos a justificar? Pues dentro de esta justificación, pues se da a conocer que se utilizó prácticamente un muestreo no probabilístico, por lo cual se va a dar a conocer que los estudiantes colaboraron en su participación, estaban disponibles y prácticamente accesibles a lo que es este caso. Ellos fueron voluntarios a colaborar dentro de un tema de estudio. El tamaño de la muestra prácticamente nos vamos a fijar en 30 estudiantes, el cual va a asegurar la vialidad del análisis descriptivo de manera que exista una suficiencia para estadística descriptiva, es decir, que lo posible en construir tablas de frecuencia, gráficos y cálculos de medidas de tendencia central y de dispersión. Tenemos la definición de 8 variables de estudio, en las cuales vamos a tener este, variable cualitativa, un nivel de medición nominal y vamos a tener prácticamente su desglose, como podemos observar aquí en el cuadro, su variable y la clasificación. Para lo que es el planteamiento del problema, pues se ha observado que los estudiantes presentan muchas diferencias prácticamente en lo que son sus hábitos de estudio, el uso de los recursos y más que todo el aula virtual. Su rendimiento en estadística pues se observa un poco bajo, en lo cual los estudiantes van a acceder con una frecuencia a la plataforma, van a descargar sus materiales y así mismo a resolver ejercicios, mientras que otros estudiantes lo hacen esporádicamente, es decir, no completan las tareas, va a tener problemas para interpretar lo que son gráficos, tablas y medidas descriptivas. En la recolección de datos, pues prácticamente vamos a diseñar una encuesta digital mediante Google Forms, la cual va a estar dirigida a los estudiantes que actualmente se encuentran matriculados. Como bases tenemos cualitativas nominales, pues vamos a ver lo que son dispositivos de estudio, tipo de beca. Cualitativas ordinales, pues vamos a ver con qué frecuencia van a resolver los ejercicios, su nivel de comprensión de gráficos y de tabla. Tenemos cuantitativas de razón, en este caso discretas. Vamos a ver el número de acceso al aula virtual del último mes. Vamos también a ver lo que son los recursos didácticos descargados de ellos
las horas semanales que ellos dedican en su estudio. En este caso, pues vamos a tener lo que son números enteros. Cuantitativa de razón, en este caso continua, pues vamos a ver el porcentaje de ejercicio práctico que ellos completan al momento de realizar su tarea. No cabe duda que también vamos a obtener las respuestas de la encuesta y a su vez estas van a estar calificadas. Van a constituir a lo que es una base de datos mediante una hoja en Excel o Google Sheet. Cada fila va a representar que un estudiante, cada fila lo va a representar un estudiante y cada columna va a responder a una variable o a la asignación de códigos en que le vayamos a poner. Por ejemplo, pues lacto puede ser el número uno, smartphone número 2 y así sucesivamente. Vamos a destacar un análisis de estadística descriptiva en el cual vamos a caracterizar al grupo utilizando variables definidas con tablas de frecuencia, medidas de tendencia central, dispersión y los gráficos. Pues tenemos lo que también la matriz de operaciones, como había indicado antes, la variable, los indicadores, la escala y la fuente de información. Tenemos los instrumentos y construcción de la base de datos. Tenemos lo que es el link a lo que nos lleva a la base de datos o a la encuesta realizada. Y a continuación, pues tenemos la organización de datos, tablas de frecuencia y gráficas. Tenemos una tabla de frecuencia con la variable de recurso preferido y en este caso tenemos el tipo de dispositivo, tenemos la frecuencia absoluta, tenemos la frecuencia relativa, la frecuencia porcentual y cada uno de los valores. Tenemos que el lacto, pues prácticamente es un dispositivo que hoy en día se lo utiliza con mayor frecuencia, ha alcanzado prácticamente el 36.7%, de allí le sigue la tablet con el 26.7% y un smartphone con el 23.3%. La computadora de escritorio, pues es la menos utilizada porque casi hoy en día se ha quedado atrás. Vamos a confirmar lo que es una preferencia de equipos portátiles y vamos a ver qué equipos usan hoy en día o qué equipos con más uso tienen los estudiantes. Con una tabla de frecuencia en la dificultad que se puede presentar, pues tienen algunos capacidad muy baja, otros capacidad baja, media, alta, muy alto. Pues tenemos aquí también asimismo la tabla de frecuencia absoluta, la tabla de frecuencia relativa, con cada uno de sus valores. En la interpretación, pues prácticamente el 43.4% de los estudiantes autorreciben con capacidad baja o muy baja para interpretar gráficos. Hoy en día podemos observar que hay chicos que tienen problemas para tener acceso a Excel y poder entender también este tipo de ejercicios. Bueno, el 26% se siente con una capacidad alta o muy alta. Esto va a dar una evidencia en la cual va a generalizar competencias estadísticas muy básicas. Tenemos la distribución de frecuencias agrupada por la variable post y el porcentaje de ejercicio. Como podemos ver, pues tenemos el porcentaje de ejercicio completado, su intervalo, su límite inferior, límite superior, la marca de clase y sus respectivas frecuencias. Como podemos ver, tenemos los cálculos en el cual tenemos el cálculo mínimo, que es 4 y el máximo, que es 95. Máximo 95 y mínimo, que es 4. Tenemos el rango, vamos a calcular el rango, 95 menos 4 nos da 91. Tenemos el número de intervalos, lo cual está por la regla de Sturge, con un intervalo de 6. Tenemos la amplitud con 15.17%, redondeándolo nos daría 16. Prácticamente el 40% de los estudiantes ha completado menos el 20% sus ejercicios prácticos con un intervalo, ¿no? El 16.7% pues se ubica entre el 20 y 35% de completitud, mientras que solo el 16.7%, es decir, 5 estudiantes, va a alcanzar un nivel alto con 84 a 99%. La distribución es asimétrica positiva, ya que con una concentración muy fuerte en bajos niveles, esto va a confirmar que la mayoría de los estudiantes presenta un bajo cumplimiento en sus tareas prácticas. Como podemos observar, pues tenemos el gráfico de barras con el recurso preferido y va ganando lo que es la lacto, ya que es el recurso que hoy en día es más utilizado, y de ahí tenemos la tabla. El gráfico por sectores, pues tenemos el estilo de calidad muy alto, muy bajo, alto, medio y bajo, ¿no? Como podemos observar.
Prácticamente más de la mitad, el 43,4%, como podemos observar, pues corresponden a niveles bajo y muy bajo. El sector medio es el más grande con el 30%, y el sector alto y muy alto suman un 26,6%. Tenemos lo que es un histograma de frecuencia, pues una barra muy alta en el primer intervalo, pues luego va descendiendo bruscamente y se observan pequeños picos. Para concluir, en esta parte se concluye que el nivel alarmante de la postergación en la práctica formativa, ya que los estudiantes no lo hacen al momento, pues el 40% de la muestra completa menos del 20% de los ejercicios prácticos que se los compone en clase. Y su preferencia por entornos portátiles, pues la mayoría de la tecnología, pues los estudiantes está fuertemente orientado a la movilidad, donde el 86,7% pues combinan el uso del laptop con tablets y smartphones. Muchas gracias.